en la cual haremos y dejaremos algunas indicaciones, sugerencias relacionadas a la salud del sueño. En este contexto, hemos invitado acá a la doctora Paula Makers, que nos va a presentar la ponencia de hoy con el título El rol de la nariz en la apnea obstructiva del sueño. Les presento a la doctora Makers. Ella es médico especialista en otorrinolaringología. Su formación la hizo en el Hospital Clínic de Barcelona y su tesis doctoral en el área de rinología. Actualmente se dedica a gran parte de su práctica clínica en trastornos respiratorios del sueño, perdón, en el Hospital del Mar y en la Clínica Tecnon en Barcelona. Además es vocal de la Comisión Científica de Trastornos Respiratorios de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y forma parte del grupo de trabajo de la Sociedad Española del Sueño de la SES. Bienvenida, Paula. Muchas gracias primero que todo, por haber aceptado la presentación, el de estar acá. Ella está en España actualmente, por lo tanto sabemos que hay 6 horas de diferencia. Gracias por hacerte el espacio. Y además que sabemos que obviamente no es fiesta ya, no es feriado. Por lo tanto, se agradece que después de un trabajo puedas darte este tiempo. Bienvenida, doctora Makers. Le damos el pase a usted para que pueda comentarnos y hablarnos sobre el tema. Muchas gracias. Hola, buenas noches aquí y buenas tardes allá en Chile. Primero que todo agradecer la invitación. Para mí es un agrado siempre hablar de sueño. Ya sabemos lo importante que es el sueño en general en la vida. Pasamos un tercio de la vida durmiendo, así que es muy importante tener una buena calidad de sueño. Así que agradezco que me haya invitado en este día del sueño reparador. Y yo, tal como ha dicho Mario, soy otorrino, entonces la idea de la presentación de hoy es ver qué tanto influye tener una obstrucción nasal en nuestra calidad de sueño y sobre todo en la enfermedad de la apnea obstructiva del sueño. Ay, Mario, no me avanza. Vale, te ayudo. Perdona, es que antes funcionaba. Vale, No, no va. a ver ahora. ¿No te avanza? No, ¿Tampoco? Vale. Yo te ayudo desde acá. Dame un segundo. igual si le quito compartirlo hoy de nuevo a lo mejor Sí, a funciona. ver, inténtalo. Hace unos 3 minutos funcionaba y ahora. Sí. Compartir. No, Sí, es que ¿no? cuando pongo modo presentación, No te va. Vale. Deja de avisarle a Ale y a la Ale nos va a ayudar mientras. ¿Vale? Aquí estoy. Sí, Ale. Eh, Ale, tenemos problemas con la presentación. Paula, a lo mejor lo que podemos hacer es eh, que le mandes la presentación a Mario y él la va presentando. También Ya la podría ser tengo. una opción. Dale, que yo la voy a presentar de acá. Si lo es que que no, pasa es que tú la tienes en modo PDF. Espera, ahora me funciona, Ah, vale, perfecto. perfecto, súper. pero me funciona cuando, a ver ahora, cuando dejo esto aquí me funciona. Ustedes ven Ahí una, sí. Bueno, sí, son pero las cosas ustedes que pasan ven, en vivo. sí, ven una pantalla que dice opciones Sí, lo de vemos. uso, sí, pero ven una ventana que pone opciones de uso compartido avanzado, ¿o no la No, ven? No, no la vemos. Vale, veo o sea, solo solo ven la presentación. tu primera presentación, veo, sí. Lo que pasa es que cuando pongo esto aquí, Y abajo te sale una flechita, no sé si la... Ahí sí, ahora se ve. Ahí sí, avanzaste. pero cuando bajo esto, no me avanza. ¿Sabes lo que pasa? Que tengo una ventana que me está tapando mi presentación. Y esa Vale, ventana cuando está aquí me deja avanzar. Pero si yo avanzo, o sea, bajo la ventana, no me deja. vale. Al pie de tu presentación veo algo que dice las flechas para poder compartir. Si te da eso, Ahora sí. Pero sí, 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 claro, sí. pero sí. Eh, a ver, ahora espérame. Vale, creo ahora que sí. esa. Lo Vale. siento, ¿eh? Perfecto. Percance de la tecnología. Sí, Gracias, Paula. no. Parte del Pero en lo siento, vivo. perdona a los que están conectados. Entonces, que hemos desenchufado un momento. La idea entonces es, yo como torrino, lo que quisiera explicar y transmitir y que todos nos quedemos con la idea es si finalmente tener una obstrucción de la nariz va a determinar que tengamos una peor calidad de sueño y cómo va a influir entonces en lo que es la apnea obstructiva del sueño. Entonces, dentro de los trastornos respiratorios que pueden ocurrir durante la noche,
Son cinco. Está el ronquido primario, está la apnea obstructiva del sueño, está la apnea central del sueño, la respiración de Cheyne-Stokes y la hipoventilación. Nosotros como otorrino lo que hacemos principalmente es dedicarnos diagnosticar y tratar a los pacientes entonces que tengan estas dos patologías, que es el ronquido primario y la apnea obstructiva del sueño. Entonces, no es lo mismo roncar que tener una apnea obstructiva del sueño. Primero que todo porque la morbilidad es completamente diferente. El hecho de roncar no tiene ningún impacto demostrado al día de hoy en nuestra salud. Sin embargo, la apnea de por sí tiene mucha morbilidad y la definición de un ronquido es simplemente un ruido que se produce en alguna parte de la vía aérea porque vibra algún tejido dentro de la vía aérea superior. Entonces, es solo vibración. Y la apnea obstructiva del sueño es un cierre o un colapso de tiempo, duración variable y se va a diagnosticar siempre mediante una prueba que estudia el sueño que puede ser la polisomnografía, que es el gold estándar, o la poligrafía respiratoria. Entonces, una vez que sospechamos que el paciente pueda tener esta enfermedad, pedimos esta prueba y confirmamos que el paciente tiene una apnea obstructiva del sueño. Si el IH es el índice de apneas y hipopneas en una hora de sueño, es decir, tomamos todo el tiempo del sueño y tomamos todas las apneas que ocurren en la noche y dividimos entonces todas las apneas en todas las horas de sueño y nos va a dar este famoso índice que es el IH. Entonces, lo normal en adultos es que tengamos menos de 5 apneas en una hora. Si ese IH es mayor de 5, ya es diagnóstico de una apnea obstructiva del sueño. Si se encuentra este número entre 5 y 15, actualmente se ha definido que además tiene que acompañarse de síntomas durante el día que son síntomas muy conocidos y que nos tiene que llamar la atención, que son el paciente típico que se queja de que tiene mucho sueño durante el día, que cuando se despierta por la mañana tiene la sensación de un sueño no reparador, que tiene un cansancio excesivo en general durante el día y un deterioro de la calidad de vida producto de este mal dormir y que por supuesto no está justificado por otra causa como que el paciente tome mucho sedante o que duerma pocas horas, ¿vale? Y si este número es sobre 15, no hacen falta ninguno de estos síntomas. Entonces, tenemos que tener en mente que el diagnóstico se hace siempre con la poligrafía o la polisomnografía, que nos va a dar este numerito que es el IH. Y es muy importante esta enfermedad porque realmente es una enfermedad que nos estamos dando cuenta que es cada vez más prevalente y de hecho al día de hoy la apnea obstructiva del sueño de todos los trastornos que hemos visto, que he comentado, es el cuadro más frecuente que existe de los trastornos respiratorios del sueño. Según series publicadas en el 2014, afectaba a un 2 a 4% de la población adulta, pero realmente lo que se está viendo en los últimos años es que la apnea está infradiagnosticada y lamentablemente el criterio diagnóstico cambia en cada país y esto va a determinar que la prevalencia cambie en cada continente y en cada país, pero según las diferentes series, más o menos entre un 4 y un 30% de la población puede tener esta enfermedad, lo cual es muy, muy prevalente. Y como les decía antes, ¿por qué es tan importante la morbilidad que tiene la apnea obstructiva del sueño a diferencia de la roncopatía? Son pacientes que durante toda la noche, cada día de su vida, hacen episodios de obstrucción y de colapso de la vía aérea, es decir, se produce un cierre de la vía aérea superior y esto inherentemente va a llevar a una caída en la saturación de oxígeno en la sangre y esta caída de saturación en el oxígeno obliga a hacer microdespertares para que el paciente pueda retomar la respiración normal. Entonces, el paciente se ve enfrentado a una hipoxia intermitente toda la noche y cada noche esto genera cambios en la presión dentro del tórax, pero estos micro despertares, que son el mecanismo de supervivencia para que el paciente no se quede pegado a una apnea, producen también la famosa fragmentación del sueño que va a hacer que al día siguiente el paciente se sienta extremadamente cansado. Y todo esto va a hacer que el cuerpo del paciente que tiene la apnea obstructiva del sueño se desencadene una serie de respuestas simpáticas con una actividad de las catecolaminas que se dispara toda la noche. Y este aumento de las catecolaminas toda la noche y esta actividad simpática va a llevar finalmente a un estado inflamatorio crónico de los pacientes y es lo que va a determinar el riesgo tan importante que tienen, sobre todo de enfermedad cardiovascular. Son pacientes que tienen riesgo de morir por un infarto, un accidente cerebrovascular, arritmias, hipertensión. Todo este cambio en las catecolaminas también lleva a un síndrome metabólico en el cual hay resistencia a la insulina, hay diabetes mellitus, hay un desbalance entre la leptina y la grelina, entonces son pacientes que van todo el día con hambre, tienen sobrepeso, el mayor factor de riesgo para esta enfermedad es el sobrepeso, entonces entran en este círculo que se les pide que bajen de peso, no pueden bajar de peso porque tienen cambios metabólicos importantes,
Pero además, este estado inflamatorio va a hacer que estos pacientes tengan más probabilidades de tener cáncer y enfermedades neurodegenerativas como la demencia, incluso también pueden tener depresión. Y por supuesto, en aquellos pacientes que tengan una excesiva somnolencia diurna, hay mucho mayor riesgo de accidentes de tráfico y disminución de la calidad de vida. Por lo tanto, por eso es tan importante que tengamos una sospecha diagnóstica alta con estos pacientes, que hagamos el diagnóstico y que hagamos el tratamiento. Entonces, como es un problema de salud pública tan prevalente, idealmente la apnea obstructiva del sueño debería ser estudiada, seguida y tratada en una unidad multidisciplinar, donde mínimo debería haber esto en una situación y en un mundo ideal. Debería haber un neurólogo, un neurofisiólogo, los neumólogos, dentistas, que esto es casi imposible que exista en un hospital público, al menos aquí en España, y un otorrino. Entonces, el otorrino, por supuesto, tiene que formar parte porque es una enfermedad que ocurre en la vía aérea superior y tenemos que ver qué está ocurriendo en esa vía aérea superior de cara a poder ofrecer un tratamiento. Dependiendo del país, hay países en los cuales el otorrino lleva toda la patología, lleva la CPAP, lleva la cirugía. En otros países como España, los otorrinos simplemente tenemos un rol en lo que es el tratamiento quirúrgico, pero no llevamos la máquina de presión positiva que es la CPAP porque lo llevan los neumólogos. Entonces, esto varía un poco en cada país, pero idealmente debería tener todos estos componentes en una unidad multidisciplinar del sueño. Entonces, al día de hoy, este es el último consenso que se hizo aquí en España en 2021, en el cual participaron todos los especialistas involucrados en el sueño. Y en este último consenso en 2021 se sigue estableciendo que la primera línea de tratamiento para los pacientes que tienen apnea tiene que ser la presión positiva con la CPAP. Lo que pasa es que la CPAP es fantástica cuando funciona, pero lamentablemente hay un porcentaje elevadísimo, entre un 40 y un 80% de pacientes que no la toleran y no cumplen un tratamiento adecuado. Entonces ahí cuando entramos los otorrinos con el tratamiento quirúrgico, que si de entrada vemos unas amígdalas grandes, hacemos la amigdalectomía, o podemos ofrecer diferentes tipos de cirugía en la vía aérea superior como vemos aquí. Y el otro rol que tiene el otorrino es el de la cirugía nasal de cara a poder mejorar la tolerancia al tratamiento con la CPAP si el paciente tiene mucha obstrucción nasal cuando usa la máquina. Otro de los tratamientos descritos también son los dispositivos de avance mandibular, las férulas, que eso no lo llevamos los otorrinos. Si podemos hacer el screening inicial, ver que el paciente tenga una adecuada apertura oral, que tenga los dientes de manera correcta y un desplazamiento, un avance mandibular y posteriormente poder enviarlo con un dentista especialista en sueño. Entonces, el objetivo de la presentación de hoy es un poco definir qué tan importante es nuestra calidad de sueño cuando tenemos la nariz obstruida, cómo el hecho de tener la obstrucción nasal va a influir en la calidad del sueño, va a influir en la apnea y también un poco aclarar ciertos mitos que existen porque muchas veces incluso me encuentro con pacientes que han ido a diferentes médicos y les han ofrecido que operando la nariz los van a curar de las apneas o que operando de la nariz los van a curar de los ronquidos y eso realmente no es así y es lo que vamos a ver hoy. Si bien la nariz tiene un rol sumamente importante, no es el único que va a determinar que el paciente duerma mal o que tenga apnea obstructiva del sueño. Entonces, la presentación de hoy voy a explicar cómo la fisiopatología de la obstrucción nasal influye en el sueño y influye en la apnea, demostrar si existe realmente asociación entre una obstrucción del sueño y la apnea del sueño, qué es lo que tenemos que mirar en la nariz, qué tan efectivos son cada uno de los tratamientos y finalmente las conclusiones del tema. Entonces, empezando con la fisiopatología, tenemos que pensar y mirar la vía aérea superior como un tubo. Simplificamos la vía aérea superior y sería lo que es un túnel o un tubo. Y entonces, la nariz, que es la entrada de este túnel, es la zona donde hay más resistencia al paso del aire, pero además la nariz es súper importante para que podamos tener una ventilación correcta. Entonces, los pacientes que tienen obstrucción nasal es bastante frecuente que tengan una apnea obstructiva del sueño, pero es que además esta obstrucción nasal nos va a interferir en principales tratamientos de la apnea, como son la presión positiva con la CPAP o los dispositivos de avance mandibular. Pero lamentablemente al día de hoy sigue siendo controvertido si realmente la nariz como tal tiene un rol en la patogénesis de la apnea. Se sabe que sí que contribuye, pero un rol patogénico directo al día de hoy no ha quedado del todo claro, pero eso es lo que vamos a conversar hoy. Entonces, cuando hablamos de obstrucción nasal, ¿ante qué situación nos encontramos? La obstrucción nasal puede ser de dos tipos, mecánica o inflamatoria. La mecánica nos referimos a aquellos en los cuales hay una desviación del tabique nasal,
hipertrofia de cornetes o un colapso de las válvulas de la nariz en la puerta de entrada de la nariz, o que sean de causa inflamatoria como aquellos pacientes que tengan una rinitis, una sinusitis o una poliposis nasosinusal. Cada uno de estos factores y cada una de estas patologías puede ser un factor de riesgo tanto para el ronquido habitual, para que el paciente tenga mucho sueño durante el día y para cualquiera de los otros trastornos respiratorios del sueño. Si tuviéramos que explicar cómo influye directamente la obstrucción nasal en los trastornos respiratorios del sueño, les podríamos explicar de manera simplificada con 4 mecanismos que determinan que la obstrucción nasal altera el sueño. Entonces, y la apnea obstructiva del sueño. El primer factor es la ley de Starling. La ley de Starling, si tomamos la vía aérea como un túnel o como un tubo, y tomamos la nariz como la puerta de entrada, la orofaringe es el segmento que tiene más probabilidad de colapsar, porque aquí no hay ningún soporte ni óseo ni cartilaginoso. La nariz es una estructura rígida, por lo tanto tiene soporte, la orofaringe no, las amígdalas de la faringe no tienen un soporte, por lo tanto aquí se va a producir la mayoría de los colapsos, y debajo tenemos la tráquea que tampoco va a colapsar porque tiene un soporte cartilaginoso. Entonces, ¿qué dice la ley de Starling? La ley de Starling dice que si yo tengo una obstrucción en la entrada, es decir, en la nariz, esto va a determinar que inevitablemente tengamos una obstrucción aquí debajo, porque esta obstrucción aquí arriba va a generar presiones negativas aquí abajo y esta estructura, como no tiene soporte, va a tender a colapsar y producir el cierre, que es la apnea obstructiva del sueño. Entonces, Starling dice que si la vía aérea solo fuera esto, nosotros si lográramos corregir aquí arriba, también podríamos corregir aquí abajo. Pero lamentablemente la apnea obstructiva del sueño es una enfermedad súper compleja y ya en los últimos años cada vez hemos encontrado más factores relacionados con la apnea. Estos pacientes tienen una pobre respuesta muscular, tienen los centros ventilatorios de manera inestable, tienen un umbral de despertar súper elevado. Entonces, lamentablemente no es solo corregir esto, sino que mirar toda la fisiopatología que tiene la apnea obstructiva del sueño. Entonces, la ley de Starling dice que si yo tengo un segmento bien arriba, es decir, la nariz, y tengo un segmento bien abajo, la presión crítica es donde va a cerrar la vía aérea, es decir, cuando colapsa, y este colapso va a estar determinado por lo que ocurre arriba y por lo que ocurre abajo. Entonces, si yo arriba lo cierro, me va a cambiar la presión aquí y esto va a colapsar. Si yo mantengo estable la presión arriba y la presión abajo, la vía aérea está estable. Y si yo tengo una presión correcta aquí, sin embargo, esto tiende a colapsar si es que la presión aquí va a ser mayor que lo que tengo abajo. Entonces, varía un poco, no es fácil de entender, pero la idea final es que todo cambio aquí arriba en la nariz va a determinar que aquí abajo hayan cambios en las presiones y por lo tanto mayor tendencia al colapso y mayor probabilidad de tener una apnea obstructiva del sueño en pacientes que tengan una obstrucción de la nariz. El segundo mecanismo es que podría justificar cómo influye la obstrucción nasal en el sueño y en la apnea, es que inevitablemente aquellos pacientes que no respiren por la nariz van a tener que respirar por la boca. Entonces, esta respiración oral lamentablemente va a predisponer de por sí a que tengamos trastornos respiratorios del sueño, pero además, si ya con la obstrucción nasal me aumenta la resistencia en la nariz, el hecho de respirar por la boca va a aumentar 2,5 veces más la resistencia de la vía aérea. Entonces entramos en este círculo vicioso que el paciente no respira por la nariz, aumenta la resistencia, tiende a respirar por la boca y el respirar por la boca empeora toda esta situación. Y así lo han demostrado diferentes estudios. Por ejemplo, en este artículo lo que se hizo es un grupo de pacientes dividir la noche en dos fases. La primera fase, respirar por la nariz, y la segunda fase se les ocluyó la nariz para que por obligación tuvieran que respirar por la boca. ¿Y qué se vio? Que el segmento de la noche, la fase de la noche que el paciente respira por la nariz y no respira por la boca, la resistencia en la vía aérea es mucho mayor al respirar por la boca, y que además si se les miden los parámetros de la apnea, vemos que el grupo, en el momento en que el paciente respira por la boca, el índice de apnea y hipopnea se dispara y es mucho mayor que cuando el paciente respira por la nariz o cuando respira de manera espontánea o natural. Por lo tanto, lamentablemente, además de predisponer a los trastornos respiratorios del sueño, el hecho de respirar la nariz inevitablemente, o sea, por la boca, inevitablemente hace que esta mandíbula caiga, como vemos aquí, y la caída del maxilar inferior va a determinar un desplazamiento de la lengua hacia posterior y por lo tanto, como vemos aquí, un colapso de la vía aérea superior. Entonces, ya tenemos aquí muchos números de que el paciente tenga una apnea obstructiva del sueño. Entonces, ¿qué ocurre con la respiración oral?
La respiración nasal tiene que ser la respiración fisiológica y tiene que ser el lugar por donde respiramos todos, tanto niños como adultos. No es normal respirar por la boca, mucho tiempo está normalizado, pero no hay que respirar por la boca, hay que respirar por la nariz. ¿Y por qué? Porque la respiración por la boca es fisiológicamente desfavorable, pero es que además hace que toda nuestra vía aérea tenga un comportamiento mucho más inestable. Como vimos antes, hay mayor resistencia, va a ventilar menos el individuo, va a colapsar más, va a tener más apneas, menos volumen, pero es que además el hecho de que la mandíbula caiga va a hacer que todos los músculos que tenemos aquí en la faringe, al igual que todos los músculos del cuerpo, los músculos de la faringe necesitan un tono para trabajar. Y el hecho de respirar por la boca hace que este tono caiga. Y si un músculo es más flácido, tiene más tendencia a colapsar. Y vemos aquí entonces que además de tener más tendencia a colapsar, la lengua cae y el paladar cae y entonces tenemos un doble sitio de obstrucción, la base de la lengua y el velo del paladar, y todo esto dado porque la boca está abierta. El tercer factor que determina es la teoría de la ventilación nasal. Y entonces se establece que aquellos pacientes que tienen la nariz obstruida van a tener un menor reflejo ventilatorio nasal, y esto va a hacer que tengan menor activación de los receptores de la nariz, y esto va a determinar otra vez más que el músculo esté más hipotónico, colapse más, que se altere el control de los centros respiratorios centrales, y por lo tanto va a empeorar los episodios de apnea durante la noche. Entonces por eso lo he hecho de respirar mal por la nariz. Y el último factor es la teoría del óxido nítrico. El óxido nítrico se produce la mayoría en los senos paranasales y en la nariz, y a mejor o mayor ventilación nasal, mayor producción de óxido nítrico. Y el rol del óxido nítrico es importante porque mantiene este tono muscular que hemos hablado antes, favorece la respiración espontánea y además regula el sueño. Entonces, ahora que sabemos qué conlleva el hecho de respirar mal por la nariz y el hecho de respirar por la boca, nos preguntamos, ¿realmente existe una asociación entre el mal dormir y los trastornos respiratorios del sueño, como los ronquidos y las apneas? Y la primera pregunta es, si existe o no una relación. La respuesta es sí, existe una asociación entre tener apnea y obstrucción nasal. De hecho, vemos que la mayoría de los pacientes que tienen diagnosticada una obstrucción, perdón, una apnea obstructiva del sueño, tienen una obstrucción nasal. Por lo tanto, sí existe asociación entre apnea y obstrucción nasal. Y así lo muestran los artículos. Por ejemplo, en este estudio se ve que el 70% de los pacientes diagnosticados con apnea obstructiva del sueño tienen una obstrucción de la nariz. Es decir, más de la mitad de los pacientes que tienen apnea tienen también un problema en la nariz. Y si separamos a los pacientes entre aquellos que tengan rinitis alérgica, rinitis no alérgica y no rinitis, en el caso del índice de apnea no se ve una diferencia importante. Sin embargo, cuando estudiamos a los pacientes ya diagnosticados de apnea obstructiva del sueño, se ve que al menos la mitad de ellos ya refiere un problema en la nariz, incluso antes de empezar a usar la CPAP. Es decir, es una patología bastante frecuente y van asociadas tanto la obstrucción nasal como la apnea obstructiva del sueño. Ahora, invertimos la pregunta. ¿Existe una relación entre la obstrucción nasal y la apnea? Es decir, el hecho de que yo respire mal por obligación, ¿voy a tener una apnea obstructiva del sueño? Es decir, antes hemos dicho que la mayoría de los que tienen apnea van a tener obstrucción, pero el hecho de tener una obstrucción nasal al día de hoy sigue siendo algo controvertido, y los estudios también tienen resultados controvertidos. Es decir, no por el hecho de yo respirar por la nariz, sí o sí voy a desarrollar una apnea obstructiva a lo largo de la vida. Entonces, lo que decía sigue siendo algo controvertido. Sí que está muy demostrado es que el hecho de respirar mal por la nariz nos va a producir una alteración de la calidad de sueño, nos va a producir mayor probabilidad de tener insomnio, y el hecho de respirar mal por la nariz va a determinar que tengamos mayores puntajes en los cuestionarios de somnolencia diurna. Es decir, el hecho de respirar mal por la nariz hace que al día siguiente el paciente se sienta más cansado, y además cuando se estudian con cuestionarios de calidad de vida, estos pacientes tienen puntajes más bajos tanto en la parte física como mental de los cuestionarios de calidad de vida. Además, si estudiamos pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño, vemos que es casi 3 veces más elevada la resistencia nasal. Por lo tanto, la obstrucción nasal, según este estudio, sí que es un factor de riesgo independiente para la apnea obstructiva del sueño.
Hay otros estudios que demuestran que el hecho de tener una obstrucción nasal va a determinar que yo tenga 3 veces más probabilidades de tener un ronquido. Y en este consenso que se publicó en 2018 fue como un poco más específico el tema y se preguntaron si realmente existe una relación clínica entre tener rinitis alérgica y tener algún tipo de alteración durante el sueño. Y en este consenso se concluyó que efectivamente el hecho de tener una rinitis alérgica va a determinar que este paciente pueda tener más ronquidos, pueda tener una fragmentación del sueño, que es lo que va a explicar que al día siguiente el paciente se sienta tan cansado y son pacientes que inevitablemente van a tener una disminución de la calidad de vida. Por lo tanto, si vemos qué ocurre realmente en esta asociación de obstrucción nasal y sueño, está muy comprobado que efectivamente la obstrucción nasal sí que está relacionada con la apnea, está relacionada con los ronquidos y con la mala calidad del sueño. Entonces, de todos los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño, la mayoría va a tener obstrucción nasal. Pero lo que al día de hoy no se ha demostrado, y es lo que decía, que sigue siendo controvertido según los estudios, es si realmente el hecho de tener la obstrucción nasal va a determinar que el paciente tenga una apnea más grave o no. Eso al día de hoy no se ha confirmado. Entonces, esto lo voy a comentar rápidamente, las maneras de explorar la nariz o lo que hacemos los otorrinos en la consulta de sueño, aplicamos cuestionarios, miramos la exploración física y hay pruebas objetivas que nos permiten estudiar los flujos y volúmenes de la nariz. De los cuestionarios destaco solo el más importante y yo en la consulta de sueño siempre aplico el cuestionario de Epworth para medir la somnolencia diurna y aplico el cuestionario de Nose, que son 5 preguntas que nos van a orientar hacia la clínica del paciente para determinar si tiene o no una obstrucción nasal importante. A nivel de la exploración física, tenemos que mirar si el paciente tiene un colapso de las válvulas, tenemos que mirar y fijarnos en la pirámide nasal porque van a haber ciertas morfologías de la pirámide nasal que pueden determinar que el paciente no tolere bien la CPAP. Por ejemplo, estas narices sobreproyectadas o con dorsos muy prominentes son pacientes que al momento de usar las máscaras faciales de la CPAP o las nasales van a tener mayor intolerancia por incomodidad. Entonces, esto también es importante de mirar. Hay que mirar el tabique que esté desviado, hay diferentes clasificaciones, lo importante es determinar si está desviado o no, no importa qué tipo de clasificación utilicemos, simplemente mirar la nariz y ver si hay una reducción del paso producto de la desviación del tabique y sobre todo mirar los cornetes inferiores que son una causa importante también de obstrucción nasal y de intolerancia al tratamiento con la CPAP. Y por último mirar si el paciente tiene o no mediante la endoscopia la poliposis nasal. Entonces, confirmamos el diagnóstico, vamos a hacer el tratamiento y vamos a ver qué tanto nos va a aportar cada tratamiento que existe, tanto médico como quirúrgico, para la obstrucción nasal. Si primero miramos los dilatadores nasales, no sé si todo el mundo los conoce, pero son una medida barata, se pueden comprar en cualquier farmacia, incluso por internet, y hay muchos pacientes que ya llegan a la consulta y que han probado los dilatadores nasales para respirar mejor. ¿Qué efecto realmente tiene el dilatador nasal en los pacientes? No produce ningún cambio. Si el paciente tiene una apnea moderada o grave, no sirve de nada. No va a cambiar nada la apnea. Lo que sí puede ayudar algo a reducir los ronquidos, porque si yo mejoro esa resistencia en la nariz, esas vibraciones que ocurren dentro en la vía aérea se pueden reducir, por lo tanto, un dilatador puede servir como mucho en un ronquido simple. Lo que sí, en una apnea leve nos puede ayudar algo, al igual que en los ronquidos, y sobre todo si el paciente tiene mucha obstrucción nasal producto de un colapso de la válvula y no tolera la CPAP, por esto sí que nos va a servir que usen dilatador nasal. Y en aquellos pacientes que responden bien al dilatador nasal, podemos valorar de eventualmente hacer un tratamiento más definitivo mediante una corrección quirúrgica de la válvula nasal. Los corticoides tópicos. Cuando decimos corticoides tópicos, todos los pacientes se asustan y dicen, pero doctora, corticoides, tenemos que explicarle primero que todo que son corticoides tópicos, como el nombre lo dice, y que la absorción sistémica es mínima y que son tratamientos que incluso se pueden usar cada día de por vida sin ningún problema. Que los efectos secundarios que tienen son locales, pero no hay paso importante del medicamento a la sangre. Entonces, los corticoides tópicos sí que mejoran la calidad del sueño y mejoran la excesiva somnolencia diurna en aquellos pacientes, sobre todo que tengan rinitis alérgica. En cuanto a lo que son los parámetros objetivos de la apnea, como el IH, no ayuda mucho. En la excesiva somnolencia diurna de pacientes no riníticos tampoco mucho, y en la saturación de oxígeno tampoco. Si comparamos cuando le damos
corticoides tópicos a grupos de pacientes con rinitis alérgica y sin rinitis alérgica, van a responder mucho mejor a aquellos pacientes que tengan rinitis alérgica, por supuesto. Y al día de hoy, el efecto que tienen los corticoides tópicos en la CPAP, en la adherencia, es indeterminado. Los vasoconstrictores nasales son medicamentos que no se pueden utilizar más de 7 días, producen efecto rebote y generan adicción en el paciente, por lo tanto los vasoconstrictores están prohibidos, solo se pueden utilizar en episodios agudos, por lo tanto no hay tantos estudios de los vasoconstrictores en la apnea obstructiva del sueño. Por supuesto, si yo estoy dilatando la nariz, estoy mejorando la resistencia, eso es lógico, pero no hay ningún estudio que demuestre que el vasoconstrictor va a mejorar la somnolencia diurna o va a mejorar la apnea obstructiva del sueño. Por último, la cirugía de la nariz. Tenemos que tener en mente que la cirugía de la nariz forma parte del tratamiento holístico de la nariz. De una u otra manera va a ayudar, pero la cirugía de la nariz, si está bien indicada, va a tener muchos beneficios. Va a permitir que el paciente tolere mejor la CPAP. Muchas veces operamos la nariz con el simple objetivo de que el paciente tolere la CPAP y es muy efectiva para esto. Es controvertido si la cirugía de la nariz sirve o no en reducir los parámetros objetivos de la polisomnografía, es decir, el IH parece no reducir mucho producto de la cirugía nasal. La cirugía nasal sí que ayuda a reducir la somnolencia diurna, sí que ayuda a reducir la intensidad del ronquido. Esto es súper importante de también ajustar las expectativas que tiene el paciente porque muchas veces llegan a la consulta pensando que si operamos la nariz les vamos a curar los ronquidos y no es así. Vamos a disminuir la intensidad, pero siempre va a quedar un ronquido residual. Y por supuesto, si operamos el sitio de obstrucción, vamos a mejorar la permeabilidad de la nariz y el paciente va a respirar mejor. Por lo tanto, la cirugía de nariz tiene que ser una herramienta que forme parte del tratamiento holístico de la apnea obstructiva del sueño. Los estudios demuestran que además la cirugía de la nariz mejora los parámetros subjetivos, mejora las escalas visuales análogas de la calidad de vida, mejora los cuestionarios de calidad de vida, mejora la somnolencia diurna y vemos también que mejora todos los parámetros de los cuestionarios de calidad de vida. Por lo tanto, los parámetros subjetivos sí que mejoran con la cirugía de la nariz. Además, si corregimos un colapso arriba, muchas veces, y así está demostrado, los colapsos que están abajo pueden mejorar, es decir, si el paciente tiene nariz obstruida, pero además tiene un colapso en la faringe o tiene un colapso en la hipofaringe, el hecho de corregir arriba la obstrucción, muchas veces esta resistencia disminuye en toda la vía aérea y tiempo después de la cirugía mejoran los colapsos más inferiores y no hacen falta cirugías más agresivas. Por lo tanto, nuestro objetivo cuando operamos la nariz tiene que ser, uno, corregir esta anomalía estructural que tiene el paciente y dos, corregir y aliviar los síntomas que tiene producto de la obstrucción nasal y que secundariamente van a determinar que tenga un mejor manejo de su enfermedad de la apnea obstructiva del sueño. ¿Qué ocurre? ¿Qué impacto tiene la cirugía en el IH o en la gravedad de la apnea obstructiva del sueño? También es controvertido. Los diferentes metaanálisis y estudios han demostrado que realmente no hay un consenso para la apnea. Están apareciendo una línea roja en la pantalla, no sé por qué. Bueno, que no hay consenso de que la cirugía realmente pueda corregir el IH, pero sí que la cirugía puede corregir la excesiva somnolencia diurna. Por lo tanto, si nos preguntamos, ¿la cirugía mejora los parámetros subjetivos y objetivos? La respuesta es sí, y sobre todo la va a mejorar en aquellos pacientes que estén más delgados y que tengan una anatomía más favorable, es decir, pacientes que tengan un paladar más amplio o una lengua más pequeña, van a responder mucho mejor a la cirugía de nariz en cuanto a los ronquidos también y somnolencia. ¿Qué beneficios vemos de la apnea obstructiva del sueño sobre los parámetros objetivos? Que realmente vamos a conseguir mayor probabilidad de éxito quirúrgico de la gravedad de la apnea, es decir, el IH en aquellos pacientes que estén más delgados, que tengan una mejor anatomía, que tengan una enfermedad posicional y en aquellos pacientes que tengan una apnea leve. Finalmente, este consenso que se publicó hace 2 años establece que el beneficio de operar la nariz es, por supuesto, mejorar la obstrucción nasal y seguro mejorar la somnolencia diurna del paciente. Lo que aún sigue sin estar claro es que si realmente el paciente va a cambiar la gravedad de la apnea. ¿Qué daño puede hacer la cirugía de nariz? El daño mismo de la cirugía y el daño de que un paciente que se lo opere persista con síntomas Pero moderados severos. no sé cuánto. Luego, por supuesto, el costo de la enfermedad, o sea, el de la cirugía y del posoperatorio.
Y finalmente el juicio. Paula se ha silenciado. Ahora sí, tu teléfono. Vale, ¿me escucharon hasta qué Sí, parte? justo a juicios de valor. ¿Y ustedes ven unas líneas rojas en la pantalla? Sí, Sí. ya las he visto. Bueno, no sé por qué están ahí. Entonces, lo más importante de todo es al momento de decidir la cirugía, tenemos que pensar que la cirugía por sí sola no va a curar la apnea, sí va a curar la obstrucción, sí va a curar la excesiva somnolencia diurna, sí va a mejorar la calidad de vida del paciente, pero no podemos ofrecer una cirugía de nariz con el objetivo de curar a un paciente de la apnea. Y sí tenemos muy claro que va a mejorar los síntomas y que va a mejorar la tolerancia al tratamiento con la cepa. ¿Cómo influye la cirugía de nariz de cara al tratamiento con la CEPAP? La evidencia ya ha demostrado que definitivamente el hecho de hacer una cirugía nasal en pacientes que tengan obstrucción nasal, esto va a mejorar la adherencia y el cumplimiento de la CEPAP después de la cirugía. Por lo tanto, se considera que es una medida costo eficiente. Y en el caso de las férulas, que es otra opción de tratamiento, dental, que es el dispositivo avance mandibular, también es importante de tratar la obstrucción nasal, porque sí que se ha visto que aquellos pacientes que tienen una obstrucción nasal y que usan un dispositivo de avance mandibular, si no respiran bien por la nariz, no van a tolerar el dispositivo de avance mandibular. Por lo tanto, la obstrucción nasal se tiene que indicar y tratar antes de que el paciente utilice el tratamiento con un dispositivo de avance mandibular. A modo de conclusión, aunque durante mucho tiempo la nariz se ha subestimado en cuanto al efecto que tiene en la calidad del sueño y en los diferentes trastornos respiratorios del sueño, hoy ya se ha confirmado que la nariz juega un rol importante en los trastornos respiratorios del sueño, que la obstrucción nasal, por supuesto, afecta negativamente la calidad del sueño de nuestros pacientes, que la exploración nasal y el manejo de la obstrucción nasal es parte importante de los trastornos respiratorios del sueño, de los ronquidos y de la apnea obstructiva del sueño, y aquellos pacientes que tengan obstrucción nasal y apnea obstructiva del sueño, el tratamiento médico es útil, pero sobre todo si tienen rinitis, si no, no lo es tanto. Y la cirugía nasal mejora la calidad del sueño, mejora la somnolencia diurna y lo que les he dicho todo el rato es que realmente es controversial si tiene un efecto sobre la gravedad de la apnea. Y finalmente, que además el tratamiento de la obstrucción nasal también va a permitir que estos pacientes puedan tolerar de mejor manera la CEPAP, que es el tratamiento primera línea, y terapias alternativas como los dispositivos de avance mandibular. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Paula. ¿Me Gracias. escuchan bien? Sí. Yo te escucho. Vale, perfecto. Voy a prender esto. Si hay preguntas, recuerden que puedes hacerlas por el chat. Eh, si no, nosotros, bueno, ya tenemos Voy a algunas dejar de preguntas. compartir, perdón, Mario. Sí, dale nomás. Te voy a dejar a Sofía, que es colega del comité, trabaja en nuestro comité de sueño. Sofía, si ella, bueno, te presentas primero, Sofía, y después podemos ir con algunas preguntas. ¿Te parece? Ok, hola, buenas tardes. Excelente la presentación, muy interesante. Efectivamente, como dijo Mario, yo soy colega del comité de sueño y habíamos preparado unas preguntas para hacer después de tu exposición, que está muy completa, por cierto, así que mi felicitación. Gracias. Sí. Mira, la primera pregunta es si se debería incluir un buen examen nasal completo, ¿no es cierto?, en el contexto que uno estudie un paciente con apnea obstructiva del sueño. Vale, yo siempre digo, en el mundo ideal, ojalá todos los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño fueran valorados por un otorrino, porque realmente el 100% o casi el 100% de los pacientes van a tener un defecto anatómico en la vía aérea, ya sea en la nariz, o sea en la faringe, o sea en la base de la lengua, o sea en la epiglotis. Ese defecto está. Entonces, en el mundo ideal sí, pero todos sabemos que realmente los recursos económicos no alcanzan para que todos los pacientes diagnosticados tengan una valoración de otorrino. Entonces, como los recursos son limitados, tenemos que un poco priorizar. ¿A qué pacientes vamos a enviar al otorrino? Por supuesto, aquel paciente que no tolere la CEPAP
o aquellos pacientes que en la simple exploración le abrimos la boca y vemos unas amígdalas grandes, ya es un criterio para llevar al paciente al otorrino. Al menos esos pacientes sí o sí tienen que ser valorados por otorrino. Ok. Otra pregunta, relacionado a lo mismo también, quiere decir que igual se ha estado subestimando demasiado el papel que cumple la nariz en una apnea obstructiva del sueño, porque en el fondo siempre se ha considerado como que esta es una estructura pasiva que como que calienta el aire y lo transmite solamente. Entonces sí, efectivamente podemos demostrar con esto que se ha subestimado demasiado el rol. Efectivamente, de hecho, hay como las dos posturas, ¿no? Como la antigua que subestimaba y todo el mundo se iba directo a mirar la garganta y en los años 80, 90 lo que se hacía era cortar la campanilla, cortar la úvula, cortar el paladar blando con resultados desastrosos que todavía los vemos al día de hoy. Entonces nadie se acordaba que el punto de entrada de este túnel de la viaria es la nariz. Y luego está el otro grupo de médicos, sobre todo torrinos, que van asegurando que el operar la nariz vamos a curar los pacientes y como hemos visto hoy, vamos a mejorar la calidad de vida, que eso ya es un paso muy importante de cara a nuestros pacientes. Vamos a mejorar la calidad de sueño, pero tenemos que ser bastante claros respecto a las expectativas, que la nariz sí es muy importante, pero no es la única causa, entonces vamos a mejorar su calidad de vida, vamos a probablemente reducir la gravedad, pero no los vamos a curar. Sofía, ¿me Perfecto. permites, Sí, perdón, te dale. interrumpo. Paula, una pregunta que va en línea de eso, para no salirme del contexto, pero aun cuando seas otorrino de adultos, sería inevitable no poder preguntarte algo de niños, Eh, pero sé las me lo limitaciones, veía así que venir. no. Pero mi pregunta más que nada, que este rol que la nariz cumple, ¿cierto? En el adulto, si este rol se invierte o no en el paciente pediátrico, o si hay un approach distinto en este sentido. Es decir, cuando son más pequeños, claramente quizás va a tender al colapso. Tenemos otros factores como amígdalas más grandes, etcétera. Entonces, no sé si este rol se invierte o no o cambia. A ver, es sumamente importante que tengamos en cuenta que, como les decía en la presentación, no es normal respirar por la boca. Durante mucho tiempo se ha normalizado que los niños vayan con la boca abierta y eso no tiene que ser así. Esto, al menos yo lo veo mucho incluso en el ambiente otorrino. Si el niño no hace apnea, la gente se queda tranquilo. No, no es así. El niño tiene que respirar por la nariz. Si el niño no respira por la nariz, va a respirar por la boca, la lengua va a caer y eso va a determinar que el paladar no se desarrolle bien, va a determinar que los maxilares no se desarrollen bien y va a ser el típico niño que tiene el paladar ojival con maxilares estrechos, con una posición adelantada del cervical para poder compensar y esto a lo largo de la vida no va a ser más que empeorar. Entonces, esto hay que corregirlo sí o sí desde el día uno que se detecta que hay pacientes con respiración oral. Y esto también es muy importante que reciban estos pacientes una valoración dental porque muchas veces también ya se detecta tarde y hay que hacer estas expansiones maxilares para que el paciente pueda recuperar algo, lo que es la anatomía normal. Si no, vemos niños de 8 o 9 años con estas típicas caras, con la fascia adenoidea, porque nunca nadie corrigió el tema de la obstrucción nasal. Lo que pasa es que en los niños la causa es diferente y la causa más frecuente es la hipertrofia de adenoides y amígdalas. Súper. Gracias, Paula. ¿Ya hago otra pregunta o tienes otra, Mario? No, no, era eso solamente. Gracias, Ya. Sofía. Un poco con lo mismo también, puede ser suficiente tal vez solo tratar la obstrucción nasal en los pacientes con apnea obstructiva del sueño, o por ejemplo más abocado a los pacientes con rinitis solamente, o ellos se ven más beneficiados a lo mejor. El paciente rinítico se ve más beneficiado con los corticoides tópicos, o sea, es decir, solo con tratamiento médico, ¿vale? Pero en general, si nosotros vemos una causa anatómica, pero como hemos visto, mecánica o inflamatoria, eh, hay que corregirlo, hay que corregirlo. Y de hecho a veces nos sorprendemos, de hecho hoy en la consulta tuve un paciente que tenía un índice de apnea de 50 por hora, es decir, súper grave, y el paciente se le hizo una somnoscopia del sueño para ver dónde se producía el colapso y aproveché el mismo quirófano para hacer la septoplastia y la cirugía de cornetes y gran sorpresa, hoy me ha venido a ver con la prueba de control unos meses después y el índice de apnea cayó de 50 a 25. Esto no es lo normal, pero pasa, entonces sí que Pasa. tenemos que tratarlo, porque aunque hubiese quedado en 30 o 35, tenía que usar la CPAP,
pero la iba a tolerar mejor. En este caso, el paciente ha tenido mucha suerte y hemos pasado de no tolerar la CPAP a no tener que usarla. Ok. Y una última pregunta, no sé si después alguien más quiere comentar algo en el chat. El tapping, perdón, mouse tapping, ¿tiene alguna evidencia científica? Igual lo hemos visto harto en redes sociales, pero Sí, es que sí iba a comentar eh, porque últimamente el mouse tapping está como súper de moda porque creo que hay eso, influencers que lo están usando. Entonces, si no lo sabe toda la gente lo que es, el mouse tapping consiste en comprarte cintas que lo que hacen es cerrar la boca para, en teoría, obligarte a respirar por la nariz mientras duermes. Pero por supuesto no tiene ningún soporte científico y al revés, es que incluso puede ser peligroso porque si el paciente está respirando por la boca es porque obviamente tiene una obstrucción en la nariz y mientras no corrijamos esa obstrucción nasal, no podemos obligar a un paciente a que respire por la nariz, es que no hay manera que lo tolere. Incluso puede empeorar los eventos respiratorios. Entonces, por lo tanto, perfecto, contraindicado y estos pacientes tienen que recibir una valoración médica. perfecto, Bueno, muchas gracias súper. a la doctora Paula Makers entonces por la presentación. Gracias también a los que se han conectado. Como comentario, bueno, ahí dice alguien en el chat que hoy día está de la mano el área ontológica ortopédica, desarrollo Sí, craneofacial completamente. desde los primeros años de vida. Que es lo que decía Mm. Paula, ¿no? Que era este trabajo interdisciplinario y que en el mundo ideal sería, obviamente, que podían trabajar de manera más común. eh, Así que en ese aspecto eh, sería evidente. Bien, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. No sé, Sofía, si hay algo que se me olvide, pero creo que ya está. ¿Sí? Estamos, sí. Vale. Eh, Mira, a ver, Paula, nos hace una pregunta, Rodrigo. La última y con esta no, nos vamos, ¿te parece? Sí, ya. Dice, ¿qué complicaciones nasales puede tener la terapia de CPAP y cómo prevenirla? Y otra pregunta sería si se recomienda una posición para dormir que se recomienda en un paciente con apnea. Vale, complicación de la CPAP, o sea, es decir, complicación como tal, no, porque no va a producir un cambio en el cuerpo que sea peligroso, entonces no complicación, pero efectos secundarios o incomodidades que la CPAP tiende a secar mucho lo que es la mucosa nasal. Entonces, en esos casos siempre se le aconseja al paciente que lleve junto con la CPAP el humidificador, ¿vale? Y en pacientes que ya tenían algo de obstrucción nasal, la CPAP puede empeorar esta obstrucción nasal, ¿vale? Porque el hecho de esta presión positiva puede inflamar más la mucosa. Entonces, ahí, por ejemplo, en esos casos se puede indicar también lo que son los corticoides tópicos. Y la siguiente pregunta, ¿en qué posición dormir? Bueno, esto es un tema también un poco controvertido porque hay pacientes que tienen apnea posicional, que más o menos el 40% de la población que tiene apnea tiene un componente posicional, es decir, que yo mirando hacia arriba en supino tengo al menos el doble de número de apneas que durmiendo de lado. Entonces, en general, tendríamos que tener esos valores como para decirle duerma en supino o duerma de lado. Eso por un lado. Y lo otro es que los cornetes tienen cambios dinámicos a lo largo de la noche y depende del flujo nasal. Es decir, si yo me acuesto sobre el lado derecho, a mí me va a crecer el cornete derecho y voy a respirar por el lado, peor por el lado derecho. Si yo me cambio al izquierdo, va a llegar más sangre al izquierdo, crece el cornete izquierdo y respiro peor por la izquierda. Entonces ahí un poco el paciente tiene que ir jugando según la sensación que tenga de obstrucción nasal. Si es porque el tabique está desviado, esto va a ser independiente de la posición. Vale, perfecto. Bien, entonces, una vez más, muchas gracias, Paula. Yo Gracias a usted por la invitación. conocí a Paula en España. Yo estoy en Chile ahora, Paula, vine a hacer una pequeña pasantía por aquí y Ah, pero después te vuelvo en vuelves luego julio. para acá. Sí, sí, en julio vuelvo de nuevo. Así que la he Nos veremos conocido entonces en ahí el y Congreso y de es la seca. Sociedad Española de Sueño. Sí, y es seca, así que la Paula me alegro que sea una muy buena representante eh, Gracias. de esta área allá en España. Aparte que terminó su doctorado el año pasado igual, o sea, el médico las tiene todas y ha terminado también ha leído la tesis. Bien, así Es que muchas brillante. gracias, Ah, muchas Gracias por la gracias. invitación y que tengan Nos un estamos bonito viendo. día feriado allá. Igual. Vale, adiós, Chao, adiós, adiós, chao. Chao, gracias. excelente, que estén bien. Chao.